Universo PC, el universo de la tecnología PC. Bienvenidos al canal, no se olviden de suscribirse al canal y darme un me gusta y de darle a la campanita para no perderse un nuevo video. Bienvenidos de nuevo. Estamos en 2026 y el mercado de las tablets ha llegado a un punto de quiebre. Una bifurcación crítica que muchos esperábamos, pero que pocos fabricantes han sabido leer. Si miramos a la izquierda, tenemos a los titanes de siempre, Samsung con sus Galaxy Tab S10 y Apple con sus iPad Pro. ¿El problema? Han empujado la barrera de entrada por encima de los $1,000. Nos venden pantallas OLED exóticas y ecosistemas cerrados, pero a un precio que duele. Pero si miramos a la derecha, había un vacío. Un hueco enorme para aquellos que buscaban potencia bruta, nivel estación de trabajo, pero que no querían pagar el impuesto de lujo por una pantalla. Justo en ese espacio estratégico es donde aterriza la protagonista de hoy, la Xiaomi Pad 8 Pro. Este no es un análisis superficial. Hemos recopilado datos de su lanzamiento en China en septiembre de 2025, sus certificaciones globales de enero de este año y pruebas de rendimiento real. La tesis de este video es clara. Xiaomi ha creado el dispositivo definitivo para la emulación, el gaming y la productividad móvil, sacrificando conscientemente una sola cosa para lograrlo. Vamos a desglosar por qué esta tablet es, posiblemente, la compra más racional del año. Empecemos por lo que realmente importa, el motor. La propuesta de valor de la Pad 8 Pro empieza y termina con su procesador. Mientras que la competencia en el rango de los $500 a $600 suele darnos chips de la generación pasada o versiones S recortadas, Xiaomi ha ido a la guerra nuclear. La Pad 8 Pro monta el Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Y, atención, porque esto es un cambio de paradigma. Hablamos de una arquitectura de 3 nanómetros fabricada por TSMC. Ya no estamos en la era de los núcleos pequeños para eficiencia. Este chip utiliza la arquitectura Orion B2, con núcleos Phoenix L que alcanzan los 4,32 GHz. Para que entiendan la magnitud, estas frecuencias en tareas de un solo hilo superan a muchas laptops convencionales. No es una exageración, es matemática de silicio. Miremos los números fríos. En Geekbench 6, la versión global de esta tablet arroja casi 3.000 puntos en single core, y roza los 9.000 puntos en multicore. ¿Qué significa esto en el mundo real? Significa que la Pad 8 Pro destroza a cualquier tablet con el Snapdragon 8 Gen 2 anterior y se acerca peligrosamente al territorio del chip M2 de Apple. Pero con una diferencia clave, la libertad de Android. Si eres un entusiasta de la emulación, detente aquí. Esta es tu máquina. La potencia de un solo núcleo es el factor limitante para emular consolas como la PlayStation 2 o la Nintendo Switch. Con esta tablet, puedes ejecutar estos emuladores a resoluciones nativas multiplicadas por 3 o por 4, sin caídas de cuadros. Es, efectivamente, la consola portátil definitiva. Y para los creadores de contenido, esa puntuación multinúcleo significa que puedes editar múltiples flujos de video 4K en aplicaciones profesionales sin tener que generar proxies. La fluidez es absoluta. Ahora, hablemos de termodinámica, el enemigo silencioso. Hemos visto este chip Snapdragon 8 Elite en teléfonos móviles, y a veces sufren de estrangulamiento térmico porque no tienen espacio para respirar. Aquí es donde el factor de forma de 11,2 pulgadas brilla. El chasis de aluminio actúa como un disipador de calor gigante. En nuestras pruebas de estrés con juegos exigentes, la tablet sostiene 60 fotogramas por segundo estables en gráficos máximos durante sesiones largas, algo que incluso los teléfonos gaming con ventiladores sufren para mantener. Aquí, el tamaño importa. Sin embargo, no todo es perfecto y aquí viene mi primera recomendación crítica de compra. Xiaomi ofrece una versión base de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Mi consejo profesional: ignoren esa versión. Estamos en 2026. Android 16 y las funciones de inteligencia artificial residentes en memoria consumen recursos vorazmente.
8 GB ya es el límite inferior. Si quieres que esta tablet vuele durante 3 o 4 años, debes ir por el modelo de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, hay una omisión dolorosa. No hay ranura para tarjetas microSD. Xiaomi quiere que uses la nube o que compres el modelo de mayor capacidad. Teniendo en cuenta que esta es una máquina Pro, esa ausencia duele, especialmente si planeas cargarla con bibliotecas de juegos o películas. Hasta ahora, tenemos un rendimiento de superdeportivo a precio de sedán familiar. Pero, ¿dónde está el truco? ¿Qué sacrificó Xiaomi para mantener el precio en los $500 a $600? La respuesta está en la pantalla, y es una decisión que divide opiniones. Pero de eso, y de si realmente importa, hablaremos en la segunda parte. Regresamos. En la primera parte establecemos que la Xiaomi Pad 8 Pro es una bestia de rendimiento. Pero para lograr ese precio competitivo, Xiaomi tomó una decisión polémica: la pantalla. Mientras Samsung y Apple han migrado totalmente al OLED, Xiaomi se mantiene firme con el LCD IPS. ¿Es esto un error fatal en 2026? Depende de quién seas. Analicemos el panel. Tenemos 11,2 pulgadas, resolución 3,2K y una tasa de refresco brutal de 144 Hz. La nitidez es indiscutible. Con 345 píxeles por pulgada, el texto parece impreso en láser. Supera en claridad al iPad Air y a la competencia directa. Pero hablemos del contraste. En un panel LCD, los negros nunca son negros puros. Son gris muy oscuro. Si eres un cinéfilo que ama ver películas de terror o ciencia ficción en una habitación totalmente oscura, vas a notar la diferencia frente a una OLED. No hay vuelta de hoja. Sin embargo, para el 90% de las otras tareas, navegar, editar, jugar en entornos iluminados, los 144 Hz y el brillo de 800 nits ofrecen una experiencia eléctrica. La fluidez del sistema a 144 Hz hace que incluso el iPad Pro se sienta, por momentos, menos inmediato. Aquí es donde Xiaomi innova. Para este año han introducido la edición Soft Light o Mate. Ojo, esto no es un protector de plástico barato. Es un grabado químico de nanotextura directamente en el vidrio. Si eres estudiante o artista, esta es la versión que quieres. Elimina el 99% de los reflejos y ofrece una fricción táctil al usar el lápiz que se siente como papel. Pero ten en cuenta la física. La versión Mate reduce ligeramente el contraste percibido. Si quieres pop visual para juegos, ve por la brillante. Si quieres productividad y lectura, ve por la Mate. El hardware es inútil sin control. La Pad 8 Pro corre HyperOS 3 sobre Android 16. Xiaomi está intentando cerrar la brecha con las laptops mediante su modo estación de trabajo. Tenemos ventanas flotantes, una barra de tareas dinámica y una gestión de archivos muy mejorada. La experiencia en la tablet es sólida. Sin embargo, al conectar un monitor externo por USB-C, que ahora soporta salida de video, la experiencia sigue siendo mixta. No es tan pulida como Samsung DeX. A menudo se siente como un Android estirado más que como un escritorio real. Es funcional, pero no perfecto. Un punto curioso: HyperOS 3 ahora permite cierta interoperabilidad con Apple. Puedes transferir archivos más fácilmente si tienes un iPhone. Es un movimiento astuto de Xiaomi para tentar a los usuarios de la manzana. Hablemos de los accesorios, porque una tablet Pro necesita herramientas. El nuevo Focus Pen Pro es un salto cuántico. Con más de 16.000 niveles de presión y una latencia predictiva casi nula, la respuesta es instantánea, especialmente en esta pantalla de 144 Hz. El teclado flotante también ha mejorado, con un trackpad mecánico y teclas retroiluminadas. Transforma la tablet en una netbook de 1 kilo muy capaz para redactar correos y documentos. Llegamos al momento de la verdad, la comparación. Si la ponemos frente a la Samsung Galaxy Tab S10+, la Xiaomi gana en potencia bruta y velocidad de carga. Samsung gana en pantalla OLED y resistencia al agua.
pero la Samsung cuesta casi $400 más. Frente al iPad Air con M2, la Xiaomi la humilla en pantalla, con esos 144 Hz frente a los 60 Hz de Apple, y en carga rápida. El iPad sigue teniendo mejores apps exclusivas de creatividad como Procreate, pero para todo lo demás, la Pad 8 Pro se siente más moderna y rápida. Conclusión: la Xiaomi Pad 8 Pro es un triunfo de la ingeniería pragmática. No intenta ser la mejor en todo, intenta ser la mejor en lo que importa para el rendimiento. A un precio de importación o global estimado entre $500 y $600, estás obteniendo el procesador más potente de Android, una construcción premium y una pantalla ultra fluida. ¿Para quién es? Si eres gamer, entusiasta de la emulación, o un usuario que necesita potencia de cómputo y tomas notas en la universidad, esta es la compra más inteligente de 2026. ¿Para quién no es? Si tu vida es ver series HDR en la cama a oscuras, o necesitas gestión de color crítica profesional, ahorra y ve por la OLED de Samsung. Xiaomi ha democratizado la potencia de élite, y en un mercado donde los precios solo suben, eso es algo que hay que aplaudir. Gracias por acompañarnos en este análisis estratégico. Nos vemos en el futuro. Saludos. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su me gusta y sus comentarios. Saludos.